Capítulo 303. Sue-men de su vida anterior. Había un abismo insondable frente al camino del martirio. Este abismo fue el resultado del uso previo de Chu Guanin de la técnica de división de cadáveres. La lluvia caía por el barranco como una cascada. Sobre el abismo, un hombre vestido con una túnica de oro negro estaba de espaldas a ellos, una espada en una mano, su aura volando. Al oír la conmoción, los dedos del hombre se movieron un poco y lentamente giró la cabeza. Fue Morran. Su corazón se sintió como si hubiera sido cortado por una piedra en el viento. Chu Guanin miró incrédulo a la persona que tenía delante de él. ¿Qué estaba pasando? Rumble. Relámpagos blancos destellaron, seguidos por rugidos atronadores. La pálida luz iluminó la cara manchada de sangre de Taxianjun, que era realmente aterradora, y Simei no pudo evitar dar un paso atrás. Sin embargo, Chu Guanin involuntariamente dio 2 pasos adelante. Rastros de sangre. Su cara estaba cubierta de heridas sangrientas. Aparte de su cara, cada pulgada de piel que fue expuesta estaba entrecruzada, con la carne y la sangre al revés. Era como un cadáver desmembrado que había fallado porque la hoja no estaba lo suficientemente afilada. Todo su cuerpo estaba cubierto de grietas. Todavía podía ver la hermosa cara del pasado. Los muertos vivientes también lo miraban fijamente, un par de pupilas blancas y negras llenas de sangre y lágrimas. Su mente estaba borrosa cuando los recuerdos se peleaban. Su alma espiritual y su alma espiritual estaban luchando. Tal vez fue porque le dolía demasiado, pero no pudo evitar usar su mano libre para agarrarse al costado de su cara. Sangre roja oscura goteaba de sus dedos junto con la lluvia. Sus gruesas pestañas temblaban, había la furia de Taxianjun, y también estaba el desconcierto de Mo Sonsi. ¿Por qué me haces esto, Chu Guanin? ¿Por qué me mataste? El hombre se sorprendió, sus ojos reflejando el reflejo de Chu Guanin. Poco a poco, su expresión se volvió impotente y gentil. Él murmuró, Sisun, ¿hay algo que no hice bien? No, ¿te hice infeliz de nuevo? Al oír su voz, la mente de Chu Guanin estaba hecha un desastre. Pensó, ¿era Taxianjun bajo la lluvia? No. No, es Morran. Independientemente de si era Taxianjun o Mo Sonsi, ambos eran Morran. Morran, bañado en sangre, se tambaleó hacia él. Debajo de la sangre estaba la cara blanca de un cadáver, sus ojos abiertos, desenfocados, llenos de dolor. ¿Qué he hecho para decepcionarte? Tú me hiciste esto. La lluvia era tan fría que se filtró en sus huesos. Solo vio cómo Morran caminaba paso a paso hacia él. Morran estaba llorando, y sus ojos estaban llenos de sangre. Deja de golpearme con el látigo, a mí también me dolerá. No importa lo estúpido, lo lento que sea. Me golpeas. A mí también me duele. Sisun, de un ligero temblor a uno violento, Chu Guanin ya no podía quedarse quieto. Estaba a punto de desmoronarse. Cayó de rodillas, se acurrucó bajo la lluvia, su estómago destrozado y aplastado por las garras. Parecía más hombre muerto que Morran delante de él. Lo siento. Chu Guanin se lamentó con voz ronca, lo siento. Tu cicatriz es tan larga como mi dolor. Toda tu sangre y tu odio terminaron en mi cuerpo. Se arrodilló ante Morran, encorvado y gimiendo. Se valió de todo el valor que le quedaba para levantar la cabeza, pero cuando miró el cuerpo en el que había fallado, sollozó. Yo soy el que te defraudó. No sabía dónde había cometido un error, pero probablemente se debía a que los muertos vivientes con alma aún dentro no podían ser considerados como cadáveres reales, por lo que el hechizo de separación de cadáveres no surtía efecto del todo. Morran no murió, pero estaba loco. Los recuerdos de su vida, ya sea de dolor o de locura, o de confusión o tristeza, se apresuraban uno tras otro. Era Mo Wei-yu, Mo Sonsi, Taxianjun y Ranner. Innumerables pedazos de escombros se habían formado en este hombre completamente quebrado frente a él. Morran. Al oír su voz, los alumnos de Morran empezaron a girar. La lluvia era roja a sus pies y había sangre por todas partes. Después de una pausa, este hombre, cuyo sentido espiritual había sido dividido, se volvió de repente irritable, como si otra conciencia lo hubiera invadido. Empezó a caminar de un lado a otro, su siniestra expresión apareciendo aún más aterradora en su distorsionada cara. Chu Guanin. Me odias tanto que quieres quitarme la vida a toda costa, ¿no? Yo también te odio. Ojalá pudiera destrozar tu cadáver en 1000 pedazos y comer tus intestinos. Ojalá pudiera dejarte ser martirizado por miles de generaciones. No puedes culparme,
tú eres el que me mató. Sus mangas revoloteaban mientras sus ojos se abrían de par en par con ira. Estaba tan furioso que parecía que estaba a punto de estallar y estrangular a Chu Guanin por el cuello y hacerlo pedazos. Sin embargo, era como un arco que se rompía antes de que se llenara o como una espada que se rompía antes de que se desenvainara. Con un sonido explosivo, una luz azul entró en el pecho de Taxian-Hun. Los ojos de Taxian-Hun se oscurecieron y luego, de repente, se quedó en silencio. Después de unas breves pausas, se enderezó lentamente y se puso de pie muy fríamente a un lado de la carretera. Chu Guanin se giró para ver a Simei agarrarse a la roca, sacudirla y seguir lanzando el encantamiento. Su par de ojos de flores de melocotón eran feroces y feroces, brillando con una intensa luz. Creo que he terminado de recordar el pasado. Simei apretó los dientes y formó un sello con sus 2 dedos. Miró fijamente al maldito Taxian-Hun y dijo, ¿sabes qué es lo más importante para ti? Ya que aún no estás muerto, date prisa y ayúdame a recoger las últimas 30 piezas. Sé rápido. Dijo, jadeando. Bajo la llama del talismán, la cara previamente caótica de Taxian-Hun, que estaba entrelazada con el bien y el mal, se volvió tan tranquila como agua quieta, tan fría como la nieve. La locura en sus ojos, el resentimiento, toda la emoción desapareció. Taxian-Hun asintió brevemente con la cabeza, y la espada en su mano se encendió. Él contestó casi entumecido, sí. Maestro. Cuando terminó de hablar, levantó la mano y lanzó un conjuro de protección para proteger a Simei. Luego, como un águila, su túnica negra voló hacia el vestíbulo delantero. Sin embargo, mientras se elevaba en el aire, una figura apareció ante él. Chu Guanin lo detuvo. Todo su cuerpo estaba empapado, y su corazón ya estaba aplastado. Deseaba poder convertirse en barro y polvo y morir en la tormenta, pero aún así tenía que detenerlo. Si tan solo hubiera más gente para disfrutar de la vida. Eso fue lo que Morran le había dicho cuando estaba despierto, así que no importaba lo doloroso o agotado que estuviera, tenía que aguantar hasta el final. Chu Guanin dijo roncamente, Waisa, llama aquí. Taxian-Hun miró a la familiar luz dorada que aparecía en su palma. Se le veía un ceño fruncido en la frente. Waisa, lluvia fuerte. El mundo se derrumbó. Mar de sangre sin límites. Habían tenido un día similar hace muchos años. Ese día, ambos se habían ofrecido toda su sangre caliente el uno al otro. Habían gastado toda su fuerza para luchar, haciendo que el cielo y la tierra cambiaran de color, y que los cuervos de oro se hundieran en la tierra. ¿Quién iba a pensar que la batalla entre Sisun y el discípulo en su vida anterior volvería a descender al mundo humano, a pesar del paso del tiempo? La vida de una persona estaba destinada a llegar a su fin. Era como si Nangonzi estuviera destinado a morir en la flor de la vida. Yebansi estaba destinado a convertirse en una belleza, y el destino del pico Sisend era imposible de escapar. Taxian-Hun y Chu Guanin estaban destinados a luchar cara a cara, ya fuera odio o amor. No pudieron escapar. Boogie. Llama aquí. Una voz incandescente sonó lentamente, y una luz verde fantasmal brilló en los ojos de Taxian-Hun, y ahora que estaba bajo el control total de Simei, no había emociones en sus ojos. Era como un espejo del infierno, reflejando la solitaria figura de Chu Guanin bajo la lluvia. Espada irrompiendo nubes, cuchilla horizontal invirtiendo la lluvia. En el fuerte viento, una figura blanca y otra negra luchaban entre sí, sus espíritus chocando. Rápidamente desmontaron sus ataques de la tormenta. En un instante, la arena se niveló en el suelo, los vendavales se desataron mientras el agua salpicaba en todas las direcciones a su alrededor. Eran como un mar nevado que hacía espuma, pero también parecía que se había levantado una nube de polvo. Ninguno de ellos flojo. Lucharon con todas sus fuerzas, desde la parte trasera de la montaña hasta el frente de la torre de Tongtian. El impulso de esta batalla sacudió las nubes y sacudió la tierra. En ese momento, la gente en la cima y en el fondo de la montaña se alarmó y levantaron la cabeza para mirarse unos a otros. ¿Es Chu Guanin? ¿Cómo se metió en una pelea con Morran? ¿No están los dos en el mismo grupo? Las gotas de lluvia cayeron como miles de caballos pisoteando el suelo. En la cima de la montaña de la muerte, la luz dorada de la mano de Chu Guanin atravesó el sol, apuntando al pecho de Taxian-Hun. Sin embargo, antes de que la luz pudiera alcanzarlos, se oyó el sonido de una explosión. El sol brillante salió de la palma de Taxian-Hun con la fuerza de la lava, como si un torrente de volcanes se hubiera tragado toda la energía dorada. ¡Bam! En un instante, baldosas rotas y ladrillos rotos volaron por todas partes,
y los árboles circundantes fueron arrancados de raíz. En ese momento, Jian-11 se enfrentaba a las piezas de ajedrez frente a la entrada. Su reacción fue muy rápida y gritó: «¡Tengan cuidado!». Tan pronto como terminó de hablar, de repente conjuró una barrera para proteger a la gente que le rodeaba. Las piedras voladoras y las rocas voladoras, los altos árboles, se estrellaron contra su barrera. Fue extremadamente difícil para Jian-11 aguantar. Vomitó un bocado de sangre al caer de rodillas, con los labios rojos. «¡Abre la barrera! No puedo bloquearlo por segunda vez». En ese momento, muchos cultivadores entraron en pánico mientras sacaban frenéticamente sus paraguas de barrera. Miraron hacia la dirección de la torre de Tongtian y no pudieron evitar quedar atónitos. Mo Weiyu y Chu Guanin, ¿qué clase de fuerza era esta? Frente a la pagoda, el dúo de Sisun y sus discípulos se enfrascaron en una batalla cada vez más intensa. En este mundo, aparte de él, probablemente no había otra persona que pudiera soportar tantos ataques de Ta Xianjun. Solo Chu Guanin podía. El hombre que tenía delante, con su afilada espada y sus pies moviéndose, tenía el mismo aspecto que antes. Chu Guanin se lo había enseñado personalmente. Fue en este pico Shizhen, e incluso hubo algunas veces cuando estuvo frente a la torre Tongtian, que ajustó los movimientos de Morran y le dijo repetidamente el mantra y el método de cultivo mental. Desde el joven ignorante hasta el momento en que las armas chocaron. Esta fue la segunda vez que el maestro inmortal Beidou, Chu Guanin, se enfrentó al emperador Mo Weiyu, su discípulo. En esa batalla, Chu Guanin había llegado con una espada en sus brazos. Todavía había esperanza en su corazón. Pensó que podía salvar a un discípulo equivocado, y por eso lo dio todo. Sin embargo, esta vez, Chu Guanin sabía que no había vuelta atrás. Independientemente de la victoria o la derrota, la persona a la que más quería redimir no iba a volver. Aquellos que se interpongan en mi camino morirán. Ante sus ojos, fue como si la escena de un adolescente Morran usando su práctica de espada pasara de largo. La frente del niño pequeño estaba cubierta de sudor, y bajo la creciente luz de la mañana, pisó sus hojas de bambú y se elevó en el aire, arrastrando 3 flores de espada antes de aterrizar ligeramente en el suelo. Se dio la vuelta y sonrió a Chu Guanin. «Sisun, ¿crees que he aprendido bien?». Las llamas salieron de la palma de su mano cuando se golpeó el pecho. Chu Guanin esquivó a un lado, y la palma ensangrentada de Ta Xianjun rozó su ropa. Pero cuando Morran discutió con él en el pabellón del loto rojo, fue claramente este movimiento también. En ese momento, la palma de la mano del joven aún estaba perfectamente recortada y no tenía cicatrices de ningún tipo. La cara del joven era muy gentil al mirarlo. Entonces sonrió y tomó su mano, diciendo: «No te golpearé más. Si sigues golpeándome, no tiene fin». El sable aulló y la espada gritó. Chu Guanin de repente pensó en el pueblo, Yolian. Morran lo había arrastrado con él para ver la escena social junto al lago, y ahora, el sonido de los tambores sonó. El intérprete de su oído cantaba en voz alta, autoritario, completamente enérgico. El colorido óleo en el escenario estaba pintado por toda su cara mientras Morran miraba atentamente desde abajo. Chu Guanin levantó la cabeza, y Morran inmediatamente se alejó del dolor eterno y levantó los ojos de su deseo de infancia. Él sonrió y preguntó: «¿Se ve bien?». Sus ojos eran oscuros y muy cálidos. Chu Guanin había pensado una vez que las escenas eran muy largas y melodiosas. Una sola palabra puede ser dividida en 3 palabras para cantar. No sabía qué era lo bueno de todo esto. Pero en ese momento, realmente quería volver al escenario frente al teatro del pueblo. El aceite de pino hizo estallar un incendio enfurecido, y el estímulo de Wu Zhen se dirigió hacia el río. El mundo de las artes marciales era brillante. Ojalá pudiera cantar esa escena el resto de su vida. Clan, de repente, Waisa fue derribada. Era lo mismo en aquel entonces. Cuando la espada divina se quedó atrás, inmediatamente retrocedió y llamó a Tianwen como escudo temporal. Sin embargo, esta vez, Ta Xianjun fue un nivel más fuerte. Así, antes de que Chu Guanin pudiera retirarse, la hoja negra sin vaina ya estaba apuntando a su pecho. Ta Xianjun entrecerró los ojos. Su visión se volvió gris, y no podía decir a quién señalaba. Solo sabía que el espíritu del oponente se había agotado. Era como un hombre que había corrido la noche del monte Lian, escuchando las cañas toda la noche y cantando desde todas las direcciones. Todo lo que quedaba era la resistencia obstinada en el camino. Es una molestia. Los labios finos se separaron y un sable fue cortado. En este momento de vida o muerte,
Un profundo abanico de oro voló desde un lado, directamente hacia Ta Xianjun. El ataque entrante de los aficionados fue extremadamente feroz y poderoso. Ta Xianjun se retiró inmediatamente, pero fue incapaz de parar su espada. Sin embargo, aún así se vio obligado a dar un paso atrás por el ataque de los aficionados de oro. Poco después, 3 entrelazadas formaciones de luz roja y azul descendieron del cielo con el poder del trueno, atrapando a Ta Xianjun en su interior. ¿Quién? Ta Xianjun, en ese momento, fue incapaz de moverse. No pudo evitar rechinar los dientes y gritó airadamente: «¡Sal de aquí!». 3 figuras borrosas estaban en lo alto de la torre de Tongtian. Saltaron del torrencial aguacero y aterrizaron sin parar frente a las largas escaleras. En ese momento, finalmente pudieron ver sus caras claramente. Los 3 de ellos. Tenía un sombrero de piel de zorro en la frente, y sus ojos eran frívolos. Uno de ellos tenía el pelo rubio atado y una mirada fría en los ojos. La persona que estaba de pie en la parte delantera parecía de unos 30 o 40 años, vestida con una armadura azul, con un par de ojos agudos y una expresión tranquila, una cicatriz de cuchillo que corría en diagonal sobre su frente izquierda. No había ni un solo rastro de arrogancia en su cara, solo calma y un grosor de algo similar a su Senyón. El hombre levantó la mano y cogió el profundo abanico de oro que había vuelto girando. Levantó los ojos que ya no podían contener su juventud. Fueron los hermanos Mei de su vida anterior. Y un trueno partió el aire. Chu Guanin miró a ese hombre. El otro mundo de mortales es Sue Meng. Capítulo 304. Sus vidas anteriores. En su vida anterior, Sue Meng estaba allí entre el fuerte viento y la lluvia, su voz ronca y feroz. Abrió la boca, la cerró una y otra vez, y su nuez de Adán se enrolló varias veces. Cuando abrió la boca, dijo: «El discípulo Sue Meng saluda a Sisun». En 8 simples palabras, nadie podía quejarse durante más de 10 años. Después de decir esta frase, Sue Meng sintió todo tipo de emociones surgir a través de su garganta. Era tan doloroso que no podía hablar, y ya no podía decir una segunda frase. Detrás de él, Mei Ansue dijo: «Simin, concéntrate». En su vida anterior, las apariciones de los 2 hermanos de la familia Mei no cambiaron. Sin embargo, cada uno de ellos tenía un rastro de firmeza en sus cejas y su energía espiritual había sobrepasado con creces la del tiempo anterior. Sé que tus emociones están en confusión, pero no puedes dejar que tu flujo espiritual esté en confusión contigo. Acabo de ver que cuando eras joven, naciste en este mundo. Si pierdes esta pelea de nuevo, perderás toda tu cara frente a ti mismo. Date prisa y vuelve a la realidad. Sue Meng ya no era ese joven imprudente e ignorante de antes. Sabía que Mei Ansue tenía razón, así que, aunque se mostraba reacio a separarse de él, respiró hondo y apartó su mirada de Chu Guanin para volver a Ta Xianjun. ¿Quiénes son ustedes? Ta Xianjun, que estaba de pie en medio del nexo, entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Quieres cortejar a la muerte? Mei Ansue se asustó. ¿Qué está pasando? Parece que no nos reconoce. Chu Guanin respiró hondo y dijo: «Ha perdido completamente el conocimiento. No reconocerá a nadie ahora». Sue Meng, si se decía que acababa de ver a Chu Guanin, ya estaba agitado. Entonces, en ese momento, escuchó de nuevo esa voz familiar, la voz que solo podría ser escuchada en sus sueños más tarde. Sue Meng ya no pudo contener sus lágrimas, y lentamente llenaron sus ojos. ¿Cuántos años habían pasado? No se atrevía a mirar hacia atrás a esos años. Tenía miedo de que si intentaba recordar, las lágrimas le caerían por la cara. De hecho, el tiempo pasó muy rápido para él. Todavía recordaba el primer año de cautiverio de Chu Guanin, cuando estaba en la cúspide de su vida. En ese momento, estaba corriendo por todo el lugar para pedir ayuda. Sin embargo, quizás fue porque era demasiado arrogante en el pasado, pero nadie le prestó atención. Más tarde, finalmente había reunido a sus tropas. Quería rescatar a la gente en la guarida del diablo lo antes posible, pero ellos sentían que él era demasiado impulsivo y egoísta, así que se burlaron de él y lo ridiculizaron. En ese momento, Mei Ansue estaba desplegada y no estaba en primera línea. Estaba solo y solo podía subir la montaña por su cuenta. Pero, ¿qué le esperaba en la montaña? Fue el lugar donde las cosas cambiaron cuando murieron. Fue el moribundo emperador Ta Xianjun. Y también estaba el cadáver de Chu Guanin, que había sido aniquilado gradualmente junto con la muerte de Ta Xianjun,
al lado del estanque frío del pabellón del Loto Rojo. Casi 10 años. El hombre por el que había esperado 10 años se convirtió en un cadáver. El cuerpo se desmoronó en cenizas frente a él. El pilar que lo sostenía había desaparecido, y todo lo que podía hacer era llorar como un niño indefenso de rodillas entre las cenizas que se arremolinaban. Llegó demasiado tarde, ni siquiera tocó la esquina de la manga de su Season. Ya no podía oír a Chu Guanin gritarle, Sue Men. Después de eso, las cosas se volvieron aún más aterradoras. Ta Xianjun había regresado de entre los muertos, y Simin Jing había revelado sus verdes colmillos. Habían comenzado una masacre, y el mundo humano había sido reducido a un reino de fantasmas. Para Sue Men, la muerte de sus viejos amigos lo había transformado. Cuando era joven, había enterrado una jarra de vino Dukan bajo el laurel, pero cuando lo desenterró de nuevo, ¿quién bebería con él? Por lo tanto, Sue Men no sabía cuánto se había esforzado por quitarle la primera mirada a Chu Guanin 10 años después. Esta vez, no llegué demasiado tarde. Season, vendré a ayudarte. En este momento, Sue Men del mundo de los mortales también llegó junto con los otros dos hermanos Mei. Aunque sabían que podrían conocer a algunas personas inimaginables después de que la puerta de la vida y la muerte fuera destrozada, se sorprendieron aún más o menos cuando se vieron a sí mismos más de 10 años después. El joven Sue Men dijo, tú, en su vida anterior, Sue Men solo le había mirado, sus ojos conteniendo envidia y tristeza. Entonces se rió un poco y dijo, casi lo olvido. Entonces, resulta que yo estaba así hace más de 10 años. Tan estúpido. El joven, Sue Men, no tenía ni idea de que había sido cubierto con un golpe de tonto. Antes de que no pudiera reaccionar, la bola de fuego de Ta Xianjun ya había caído sobre su espalda. Sue Men se movió a un lado. Originalmente no quería usar el Fénix de las Nieves, pero en este momento, por reflejo, sacó esta divina arma, apenas bloqueó el ataque, y luego trastabilló unos pocos pasos hacia atrás. Finalmente logró estabilizarse después de mucho tiempo, y gritó airadamente mientras corría hacia Ta Xianjun, pero fue detenido por una espada que fluía con una luz azul. En su vida anterior, Mei Ansue se paró frente a él con los ojos entrecerrados. Ya que estamos aquí, no hay necesidad de que hagas nada. Mei Ansue también sonrió y se dijo a sí misma desde hace 10 años. Este mundo mortal es naturalmente el que compensa los problemas causados por este mundo mortal. No hay necesidad de que te montes. Ciruelo inmortal está en la flor de la vida, así que sería malo que estuviera rodeado de enemigos amargos y pasara el resto de su vida en la misma posición aburrida que yo. La joven Mei Ansue. En ese momento, la formación que los tres usaban para fijar a Ta Xianjun comenzó a temblar violentamente. Mei Ansue dejó de jugar con su antiguo yo e inmediatamente se volvió con una expresión severa y dijo, no es bueno. Su fuerza es mucho más fuerte que antes. Hay un nuevo núcleo en su cuerpo, dijo. Sue Men usó toda su fuerza para lanzar el hechizo. Los meridianos de su mano sobresalían. Apretó los dientes y dijo, me temo que no podremos aguantar mucho más de lo que esperábamos. Season, tienes que volver lo antes posible y matar a Hua Bainan. Antes de que Chu Guanin pudiera responder, el joven Sue Men le preguntó, ¿mataste a Hua Bainan? ¿Por qué matar a Hua Bainan, no a esto? Por un momento, no supo si debía llamar al taxista Jun Morran o a otra cosa. Sue Men se miró a sí mismo. Es un golem hecho del cuerpo de un cadáver. No puede ser asesinado. Pero si el hombre detrás de él moría, él también sería destruido pronto. También, se detuvo un momento, apenas capaz de partirse los brazos. Una formación de color rojo fuego se iluminó inmediatamente bajo los pies del joven. Es peligroso aquí. Eres demasiado joven para sufrir. Vuelve al ejército atacante. No. No quiero. ¿Por qué estás? Oye, aunque el joven, Sue Men, luchaba con todas sus fuerzas, él, al igual que los hermanos Mei, se vio envuelto rápidamente por la mariposa marea de energía espiritual liberada por el conjunto de luces. Justo cuando echó a los tres niños, oyó un crujiente crack. La expresión de Mei Ansue cambió, la formación está a punto de romperse, Simin. Sue Men liberó repentinamente toda la energía espiritual de su cuerpo en dirección a Ta Xianjun. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera haciendo todo lo posible para contener a una bestia feroz que estaba ansiosa por romper el cielo. Season, vámonos. Sin necesidad de que Sue Men dijera nada, Chu Guanin saltó al aire.
Sus cejas en forma de espada se entrelazaron mientras miraba a Sue Meng. Volveré muy pronto. No te hagas daño. Yo debería ser el que le diga esto a Sisun. Sue Meng apretó los dientes y dijo, no te preocupes. Su discípulo ya no es el mismo que antes. Puedo soportarlo, podía resistirlo. Había vivido en este mundo durante tantos años que se había convertido en un hábito para mantenerse a sí mismo, un hábito para mantenerlo en marcha. Había soportado tanto sin ver la luz del día, y ahora que veía a su señor, no había razón para que no pudiera aguantar. Chu Guanyin suspiró, siento haberte dejado sola todos estos años. Su voz seguía sonando en sus oídos mientras se iba. Sin embargo, las lágrimas de Sue Meng finalmente habían comenzado a fluir. Ta Xianjun se estaba volviendo loco en la formación. La luz era como una grieta en el hielo de un lago celestial, revelando sus fragmentos de peligro. Justo cuando estaba a punto de salir del cerco, una luz roja se dirigió hacia él y lo encerró en su lugar. Ta Xianjun se puso aún más furioso, levantó los ojos rojos como la sangre y miró en dirección a la luz roja. Sue Meng miró a los ojos de Ta Xianjun. Ríndete. No dejaré que desaparezca delante de mí por segunda vez. Mientras hablaba, usó toda su energía espiritual. Las venas de su cuello palpitaban y sus ojos eran tan duros como el acero. Hermano menor, en el pasado, siempre me superaste. Hoy, Sisun está a su lado. No quería decepcionarlo, así que... Ni siquiera pienses en ganar contra mí. Mei Ansue reaccionó rápidamente y se sorprendió. Frunció el ceño y gritó, Simin. ¿Qué estás haciendo? Con un estallido, la luz roja de las furiosas llamas se encendió detrás de Sue Meng. En un instante, fue como si 10.000 flechas hubieran atravesado su corazón, y los grilletes estuvieran por todo Ta Xianjun. Los ojos de Ta Xianjun estaban enrojecidos. Levantó la cabeza y dio un sordo gemido mientras la energía espiritual que le rodeaba se debilitaba instantáneamente en más de la mitad. Sus negros ojos se volvieron lentamente y miraron a Sue Meng como un fantasma resentido. Sangre negra goteaba por la comisura de su boca. En el lado izquierdo del pecho, cerca del corazón, había una cicatriz. Era un lugar que una vez había sido atravesado por la espada de la ciudad del dragón de Sue Meng. Ahora, más de 100 de los hechizos prohibidos que Sue Meng había condensado se habían clavado en su cuerpo. El más agudo había vuelto a atravesar su pecho. Agujeros sangrientos y vacíos. Mei Ansue estaba conmocionada y ansiosa. Detente, este ya es el poder de tu núcleo espiritual. Si esto continúa, tu corazón espiritual, hablas demasiado. Sue Meng le interrumpió severamente. El hermano mayor miró a su hermano menor, mientras que el asesino miró a un tirano. Este par de hermanos del pasado se miraban fijamente. Muchos años de vida y muerte se habían descartado de un solo golpe. Aunque la expresión de Sue Meng era terrible, sus ojos se iluminaron con el resplandor del fénix de entonces. Todo lo que yo, Sue Meng, he aprendido en mi vida, lucharé hoy. Mei Ansue. Cuando estas palabras cayeron, en un instante, todo lo que se pudo ver fueron las llamas ardientes que dispararon al cielo. En las furiosas llamas, era como si hubiera visto a un joven con armadura plateada y azul clara y cola de caballo rubia. Gritó ruidosamente y puso una mueca de dolor. Quiero ocupar el primer lugar en el gran encuentro de la montaña del espíritu. Tarde o temprano tendré un arma divina. ¿Qué hay de raro en eso? Dentro de 50 años, ¿no? Mientras sean 30 años, definitivamente podré hacer que Sishin Kik brille en mis manos, con un poder que puede sacudir a todas las 9 prefecturas. Ese joven no tenía escrúpulos, no temía a los cielos ni al destino, y declaró su ambición. La luz del fuego casi iluminó la mitad del cielo sobre el pico Sisen. Muchos habían sido quemados ayer, convirtiéndose en cenizas. Todo se había calmado, dejando solo el actual Sue Simin. Sus ojos se mantenían firmes y firmes cuando dijo, no busco el éxito ni la fama, pero pido a los demás que hagan lo que hicieron en el pasado. Capítulo 305. Sacrificio del cuerpo de Dios. Al mismo tiempo, Sisen Kik ya había comenzado la batalla en los 4 bandos. El ejército aliado que había subido a la montaña, la vanguardia que había luchado contra los peones, los guardias encargados de abrir la barrera, los médicos soldados que se encontraban en medio de una caótica batalla. Miles de hechizos mágicos se entrelazaron, iluminando esta cordillera que parecía una gigantesca bestia negra, pero aún así, el ataque de Sue Meng provocó una fuerte inundación de energía. Esa llama era como un cuchillo caliente a través de la mantequilla,
atravesando los cielos. Chu Guanyin se dio la vuelta para mirar al viento, su corazón estaba lleno de dolor. Sabía que Sue Men ya había empezado a quemar su núcleo espiritual. Sue Men probablemente seguiría los pasos de Nan Gongzi. Dragón ascendente, convocatoria. Sus 2 dedos sostenían el talismán dragón ascendente, y la sangre goteaba de él. Pero cuando escuchó el grito del dragón, el rugido del dragón de papel atravesó la lluvia y se elevó hacia el cielo, su voz tan fuerte como una campana. Chu Guanyin, ¿qué quieres de mí? Chu Guanyin bajó las cejas y dijo, hasta el final del camino del martirio, tienes que ser rápido. El dragón del clan Ouroboros barrió sus ojos sobre las 9 prefecturas que estaban llenas de humo. No hizo más preguntas y solo dijo, sube. Un hombre y un dragón atravesaron el viento y la lluvia en un instante. Era como si estuvieran montados en el viento y rompiendo las olas. Volaron derecho hacia el camino de los mártires dispuestos por los muertos. Chu Guanyin miró hacia abajo desde los 9 cielos. El camino que conectaba los 2 mundos fluía con un resplandor escarlata, como sangre que brotaba de las arterias, corriendo hacia un dominio desconocido. Debido a que la parte posterior de la montaña estaba extremadamente cerca de la puerta del mundo demoníaco y bajo la influencia del aura demoníaca, el cielo estaba cubierto de nubes de color escarlata y púrpura pálido, que no se veían afectadas por la lluvia torrencial. El dragón de la vela cayó en picado, transformándose instantáneamente en una luz dorada al volver al encantamiento. Chu Guanyin se paró firmemente en el camino del martirio, suspiró aliviado y levantó los ojos. ¿Estás aquí? Una voz vacía vino de detrás de él. Simei estaba de pie al final del camino, y detrás de él estaban las furiosas llamas de la secta del diablo. Desde que Sue Men y los hermanos Mei tomaron temporalmente el control de Ta Xianjun, la barrera protectora a su alrededor ya había desaparecido. Al escuchar la conmoción, Simei giró la cabeza hacia un lado, mirando a Chu Guanyin con sus hermosos ojos. Seguro que eres capaz. El viento le sopló el pelo, y la mirada de Simei volvió a caer sobre las distorsionadas sombras de la puerta del reino del diablo. Las puertas de la vida y la muerte están abiertas de par en par. No quieres compensarlo a tiempo, pero quieres evitar que mi clan vuelva. Chu Guanyin no cayó en la trampa. Las 3 artes prohibidas fueron creadas por Gou Chengon, y el aura del diablo expandirá su maná en un 100%. No es que no quiera que el clan Mariposa Hueso regrese a su tierra natal, sino que una vez que se abra el área demoníaca y el aura demoníaca entre, la puerta de la vida y de la muerte se desgarrará aún más. Simei se quedó en silencio por un momento, y luego se mofó. No puedo engañarte después de todo. Chu Guanyin no quería perder más tiempo con él. Una luz dorada apareció en su palma. Justo cuando Tianwen estaba a punto de golpear a Simei, pasó una sombra. En realidad era Mu Yanli, que estaba sosteniendo una espada, bloqueando el ataque. No dejaré que lo toques. Mu Yanli levantó su espada para iluminar sus ojos y gruñó. Ya ha sufrido bastante. Simei. Hermana mayor Mu. No sabía cómo Mu Yanli había logrado hacerlo, pero detrás de ella estaba en realidad la preciosa pieza de ajedrez que utilizó Aoai Tan para allanarle el camino. Chu Guanyin vio el peligro y quiso detener al ejército de peones. Sin embargo, Mu Yanli fue rápido y rápidamente bloqueó su camino. Fuera del camino. Al mismo tiempo, un sol dorado aterradoramente brillante salió de su entorno. Fue una apuesta desesperada. Mu Yanli, para obtener el poder más fuerte, también había perdido su propio núcleo espiritual. Originalmente tenía el cuerpo de sangre divino, así que no importaba lo delgada que fuera la línea de sangre, después de autodetonarse, ella todavía sería capaz de mover montañas y llenar los mares. ¡Qué experto en el reino de Sonsi! ¡Qué ilustre camino de rectitud! Durante los últimos miles de años, han estado bebiendo sangre humana y comiendo carne humana. Ustedes podrían hacer cualquier cosa para la ascensión de su Dao. Su espada y era tan afilada que Chu Guanyin no tuvo más remedio que luchar con todo lo que tenía. Aunque la mujer frente a él no tenía ni una sola gota de la sangre de una belleza, e incluso podía ser considerada una heredera lejana de un dios, estaba dispuesta a arriesgar su vida para ayudar a los demonios a regresar a su patria. Por un momento, la túnica blanca de Chu Guanyin ondeó con el viento, y las mangas doradas de Mu Yanli ondearon en el aire. Los dos eran tan ligeros como cometas en el aire, pero su intención de matar era tan fuerte que dividió el aire. ¡Clamp! Sus armas chocaron y se miraron entre sí en medio de las chispas. La gente se interpuso en nuestro camino. Chu Guanyin apretó los dientes y dijo, ¿en este mundo? No todo el mundo es como dices. Aunque estaba cubierto de escarcha después de pasar la noche,
Aún podía recordar la amabilidad de la señora Rong. También podía recordar que antes de volverse loco, también había pensado en no matar a nadie. También podía recordar que los discípulos en la cima del mundo no pedían dinero para ayudarlos en su viaje de regreso a casa. Aún podía recordar las brillantes sonrisas de los aldeanos de la aldea. Recordó la justicia del maestro de la isla de las flores voladoras, recordó al señor de los demonios del lago del dragón, y recordó cómo Li Wuxin blandía su espada para llevar el universo. Aún podía recordar a Nangong Chanjin sonriendo mientras se desvanecía en motas de luz dorada. Con una expresión gentil, dijo, el mundo humano es tan bueno. Es suficiente mientras haya flores. ¿Por qué necesitas sangre? Casi todas estas figuras estaban enfermas o muertas, desplazadas o en medio de esta calamidad. Incluso estaba Yebansi. Ese año, en el pabellón Xuanyuan, fue él quien no reparó en gastos para salvar la belleza de un hueso de mariposa solitario, dándole a su vida un valor de libertad y un futuro. ¿Y qué? ¿Tengo que perdonar este pecado mortal por culpa de algunas personas? Cuanto más relataba sus quejas, más feroces se volvían sus ataques con la espada. Mi madre era muy amable, pero solo porque era un demonio de mariposas. Mi padre animal se la comió viva. Su vida no es la suya. Desde que era joven, fue la única que me adoró y me trató como a su propia hija. Aparte de ella, desde mi padre hasta los ancianos de la secta, y también todos ustedes cultivadores, ¿quién me trataría como una persona viva? Tengo la sangre de Dios en mí, para que todos me traten como una balanza de justicia, permitiéndome extinguir los deseos de los demás, permitiéndome cultivar mi último método de cultivo mental. ¿Sobre qué base? El poder de su núcleo espiritual se había expandido al extremo, y todo el cuerpo de Muyanli estaba cubierto por el resplandor del platino divino. Su autodetonación del núcleo de su espíritu era diferente a la de un cultivador ordinario. Sus pupilas y su cabello incluso habían empezado a adquirir un color dorado pálido. Mientras seas descendiente de demonios, mereces que te coman. Ha sido así durante miles de años. Al pasar el cuerpo de la espada, el agudo zumbido producido por el choque de las armas divinas casi rompió los tímpanos. Sin embargo, no hay nada más agudo que la mirada de Muyanli. Muyanli pronunció lentamente cada palabra, Chuzonzi. No has repasado la historia clínica de la familia de las bellezas esfenoides, ¿verdad? Es un libro que come hombres. En el pasado, los cultivadores solían volar usando los asientos de las bellezas para refinar la medicina, pero hoy, los asientos de las bellezas solo estarán llenos de todos ustedes, allanando el camino para que volvamos a casa. Con un fuerte estallido, Muyanli utilizó toda la energía de su vida y blandió su espada hacia Chu Guanin. De repente, Chu Guanin gritó, Xiu He. El sonido de la cítara resonó, y una cegadora luz dorada atravesó los cielos, iluminando todo el pico Sisen. Delante de Chu Guanin había una gran tienda de campaña que estaba llena de pétalos de begonia. Estaba flotando en el aire, sus anchas mangas revoloteando. Frente a él estaba la cara de Muyanli, que estaba llena de odio. Ella no lo odiaba. Ella odiaba la injusticia del mundo. Odiaba la miserable muerte de su madre. Odiaba no poder vivir una vida sin libertad. Ella odiaba que nunca fuera encarcelada, que regresen. Aunque su ataque era irrompible, su poder espiritual había sido llevado hasta sus límites, pero aún así no podía destruir la barrera. En vez de eso, la sangre goteaba por la comisura de su boca, su voz era ronca, y la mano que sostenía la espada temblaba. El núcleo de su espíritu estaba a punto de romperse. De repente, Muyanli miró a Chu Guanin y dijo en voz baja, «Por favor». Chu Guanin vio su reflejo en sus doradas pupilas. ¿De quién era esa sombra? La cara estaba confundida, hueca, retorcida y perdida. Crueldad. Benevolencia. Déjalos ir a casa. Le dijo a Chu Xianzun. El reflejo de la luz dorada desapareció de repente. Debido a que su mente estaba tan desordenada, le llevó un tiempo darse cuenta de que su núcleo espiritual había sido destrozado y que había vuelto a su apariencia normal, con solo un par de ojos morados. Mirándolo, la armadura había sido quitada, sin dejarle camino. Ya no podía ser descendiente de ese dios frío y arrogante, y sus ojos eran como los de una mujer corriente. Pidió por su hermano menor y por los descendientes de la raza demoníaca que eran incompatibles con su propia raza. Déjalos ir. Mientras hablaba, el rayo de la espada en su mano desapareció repentinamente. Debido a que no podía soportar la intensa batalla de antes, se convirtió en polvo en el momento en que la energía espiritual se extinguió. Por favor. El humo cayó del cielo,
y la túnica de color blanco dorado revoloteó como un loto tras ella. Su cintura aún estaba bordada con el tótem de escala mágica del pabellón de la nota celestial, el emblema de la justicia y la luz brillando en la noche oscura. La música celestial era poderosa, no podía ser escondida. El heredero de la secta de la nota celestial no debe ser sentimental. La música celestial era débil y no podía ser irrespetuosa con los dioses. La voz del cielo se compadeció de ella, como una forma de respeto hacia todos los seres vivos. Ella había estado recitando este canto desde que era joven. Incluso cuando cerraba los ojos y los abría, seguían aprisionándola como si fueran grilletes. Desde que nació, la primera frase que aprendió no fue ni de su padre ni de su madre. Recitación 1000 veces al día, arrodillado ante los iconos de los dioses rezando repetidamente. No es privado. No seas sentimental. No faltes al respeto a los dioses. A la gente. En su primer cumpleaños memorable, su insensible padre le regaló una caja de delicadas figuras de arcilla, pintadas y cubiertas de arena dorada, y cuando la abrió, le sonrió. Vaya, qué espectáculo. ¿Te gusta? Me gusta. Muyali levantó su cabeza con alegría. Era como si decenas de miles de fuegos artificiales estuvieran floreciendo en su corazón. Gracias, Aba. El hombre al que llamó Aba simplemente levantó la mano y acarició su cabeza antes de quitarle la caja bordada. Luego, se estrelló contra el suelo justo enfrente de ella. Clank. El sonido de la arcilla cayendo al suelo. La figura de arcilla no podía hablar, pero sus cejas estaban curvadas mientras la miraba con una sonrisa. Sin embargo, su sonrisa fue agrietada y su cara destrozada. Muyali se quedó aturdida por un momento antes de gritar de miedo, queriendo abalanzarse sobre ella y robarle su muñeca de arcilla. Un zapato blanco con un tótem de escala bordado sobre él se cayó. Chasquido, chasquido, chasquido. Era como si la parte superior de la cabeza de una muñeca se hubiera roto. El padre movió el pie y la niña fue recibida por un montón de polvo. Se habían alineado claramente y le sonreían sinceramente antes de... ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? ¿No es ese el regalo de cumpleaños para ella? ¿Dónde no hizo lo correcto? ¿Cómo hizo enojar a su padre? Así que las pequeñas criaturas que trajeron estas estatuas de arcilla a su muerte inocentemente. Hija de Tianjin, no sea sentimental. El hombre tenía mucho frío y se desprendió frente a la llorona. Si te gusta, perderás la compostura. Si te gusta, serás deshonrado. Tú eres el descendiente del Dios del cielo, el gobernante de toda justicia. El verdadero regalo de tu padre es enseñarte que nunca debes decir la palabra como, a nada, no es privado. No seas sentimental, no, 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 no. Mientras se producía el quemador de incienso, surgió un solemne elogio. Tianjin, Mighty. Durante muchas largas noches ella le agarró la cabeza en una especie de frenesí, y gritó sin hacer ruido en la tienda de campaña. No se encontró ninguna salida. No se encontró ninguna respuesta. ¿Qué era un padre? ¿Qué era una madre? Ella había querido abrazar a su madre, Lady Len, pero Lady Len era una loca, y él la había apuñalado con tijeras, de modo que sus manos estaban llenas de agujeros, y ella incluso le había clavado las tijeras en la garganta. No es privado. Nada de privacidad. En plena noche, se arrodilló ante la estatua y recitó un hechizo que no podía ser usado para desafiar a los dioses. Sin embargo, ella maldijo en su corazón que no podía romper la estatua en polvo. Así de simple, se transformó de niña en niña, y de niña en mujer. Detrás de ella, más de 1000 personas se arrodillaron mientras recitaban el conocido canto que estaba tallado en su corazón y hueso. La música celestial es vasta y poderosa, no puede ocultarse a los demás. A veces, actuaba como un demonio enloquecido, con la espalda temblando y casi de pie. Con un movimiento de su espada, cortaba a todos los que estaban en el pabellón de la nota celestial en trozos antes de morir. Sin embargo, en ese momento, una voz suave y hermosa sonó junto a su oído. Era muy dulce y muy joven. La voz le cantó suavemente. Las cañas son altas, las cañas son largas y se miran unas a otras a través de las montañas y del agua. Un lado de los juncos es el hogar, y el otro lado de los juncos es el océano. Ella le abrió los ojos. La luz del sol brillaba desde detrás de la estatua, brillando una luz moteada en el suelo. En ese momento, ella ya era la maestra del pabellón de la nota celestial. Miró fijamente las sombras moteadas en el suelo, como si pudiese ver el ajenjo de las cañas en medio de la canción, sus flores ondeando en el viento. Una mujer se paró en medio de las cañas y extendió su mano con una ligera sonrisa.
Este lado de las cañas es nuestra patria. Al otro lado de las cañas hay un vasto océano. Mamá, murmuró. Se dirigió a Madame Lin como su madre y le rindió sus respetos. Pero solo a una persona llamó a mamá. Era su madrastra, y también la madre que la había criado. Quizás otras personas no entenderían por qué no odiaba a esta mujer por ocupar la guarida. Pero esa gente nunca entendería, en su vida, en blanco y negro como una cuadrícula, solo habían existido esos pocos años en los que Lady Huagi estaba allí. Se había reído, había sido gentil, había sido cálida, había sido dulce. Nadie le creería. La canción de caña que Huagi la convenció de que se durmiera era la única canción que había escuchado en su vida además de la poderosa música celestial. Solo esta canción suprimió los demonios en su corazón durante toda su vida, y también se convirtió en los demonios en su corazón durante toda su vida. Hermana Mu. Ella pareció oír a su hermano Hua Binan gritando. Nunca antes le había oído perder la compostura de esta manera. Sin embargo, no podría importarle menos. Ella usó el último de su espiritual para reducir el impulso de su aterrizaje. Sin embargo, esto no fue por el bien de la supervivencia. Apretando los dientes, siguió el camino de los mártires, moviéndose paso a paso hasta llegar al mismo borde como un gusano. Y luego, antes de que alguien pudiera reaccionar, usó la poca fuerza que le quedaba para arrojarse de repente al borde del puente. Mu Yanli ha sacrificado voluntariamente su vida por el Dao. Espero que puedas cumplir tu anhelado deseo y regresar a tu patria. Cuando Simei vio esto, estaba a punto de volverse loco. Se apresuró a venir, pero ya era demasiado tarde. Esta mujer siempre había sido fría e indiferente, sus expresiones no eran muchas. Incluso su piel emitió un aire frío y helado. Sin embargo, en ese momento, ella estaba sonriendo dulcemente a su hermano menor, que no era del mismo padre y madre, y fue reprendida por ambas razas. En realidad, nació con 100 bellezas. Ella cayó sobre su espalda, su cara curvada en un ceño fruncido. Hermana, Mu Yanli sonrió y miró al cielo. Esta mujer, que no se había movido en absoluto, miró al vasto cielo donde se había arrodillado innumerables veces y dijo, «Carajo, no te guardes nada». Otra luz roja apareció en el puente, y las llamas escarlatas del camino del mártir envolvieron todo su cuerpo. Antes de que la envolvieran las llamas, miró con todas sus fuerzas en dirección a la puerta del dominio infernal. Parecía oír una voz que venía de detrás de la enorme puerta. Era suave, y era mamá agitando un pequeño abanico para ella junto a la fría cama de verano. Cantaba perezosamente. Los juncos son altos y largos, mirándose al otro lado de la montaña. En este lado de las cañas está el hogar. Al otro lado de los juncos había un vasto océano. Maestro de pabellón Mu, señorita Mu. De repente, los peones en el camino del martirio se salieron de control. Uno por uno, corrieron y se arrodillaron frente a la mujer que había usado la sangre divina para allanar el camino a los demonios. Sin embargo, esa mujer ya se había convertido en el 30º escalón del camino del sacrificio. Chu Guanyin aterrizó de nuevo en el suelo, las yemas de sus dedos estaban heladas y una figura humana se balanceaba frente a él. Originalmente había pensado que estas personas eran piezas de ajedrez traídas por Mu Yanli, pero ahora se dio cuenta de que no lo eran. La mayoría de estas personas llevaban la túnica de un discípulo personal del pabellón de las notas celestiales. Sus rostros eran muy bonitos, y las lágrimas que derramaban eran doradas. Eran el asiento de belleza espenoid. Bajo el mando de Mu Yanli, el pabellón de las notas celestiales reunió a tantos sobrevivientes del clan Hueso de las Mariposas en el nombre de acoger discípulos. En ese momento, estas personas estaban llorando y llorando mientras se tambaleaban y arrodillaban en el suelo. Acababa de sacarlos del grupo de cultivadores y se preparaba para allanar el camino del martirio para que pudieran volver a casa cuando quisieran. ¡Asesino! De repente, alguien se dio la vuelta y le gritó a Chu Guanyin, «¡Asesino!». Su cara estaba retorcida por el odio. «¿Por qué tienes que ser nuestro enemigo? ¿Por qué forzaste al maestro Mu a seguir este camino?». Todos ellos eran extremadamente hermosos, y sus miradas estaban llenas de profundo odio. Muchos de los asientos de las bellezas corrían hacia él, como si hubieran perdido el sentido común o supieran lo que era importante, y se abalanzaban sobre él como polillas a una llama. Chu Guanyin se quedó quieto. Sus ojos eran oscuros, era demasiado fácil para él bloquear los asientos de estas bellezas de bajo nivel. Ni siquiera necesitaba levantar la mano, solo la fuerza de las yemas de los dedos era suficiente para evitar que pasaran. El asesino, pecador, gran maestro, salva al mundo.
Chu Guanin cerró los ojos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué otra cosa podía hacer? Las llamas oscuras estaban muertas, el tiempo y el espacio se estaban desmoronando, y el castigo se acercaba. Muyan Li usaría su cuerpo divino para ofrecer su camino demoníaco, y Sue Meng usaría su núcleo espiritual para suprimir a Ta Xianjun. De repente sintió como si estuviera de pie ante una pared hecha de cuchillos afilados. La empuñadura estaba frente a la fría luz, y tuvo que pasar a través de ella. Así como no todos en el mundo son malos, no todos los de la raza esfenoidal son culpables. Pero quería bloquear su camino a casa. Aunque solo quedaran 29 pasos, 29 cadáveres. No podía dejarlos ir y dejar que la puerta del diablo se abriera. Mientras la puerta del diablo estuviera abierta, la ley del cielo descendería rápidamente y los dos mundos serían destruidos. La gente de las 9 regiones ni siquiera tendría la oportunidad de recuperar el aliento y resistir. ¿Qué clase de crueldad tenía que tener para poder sentarse y ver cómo sucedía esto? No pudo, ya no podía dudar. En ese momento, Sue Meng seguía usando su vida para ganar tiempo para él, por no hablar de la gente que había muerto en vano, este sangriento camino frente a él. Asesino, nos mataste. Tú causaste nuestras muertes, sangre fría sin corazón. Tendrás tu castigo. Su alma era como el fuego, pero su corazón era tan duro como el hierro. Chu Guanin de repente abrió los ojos y tuvo que convertirse en el asesino. No tenía otra opción. Simei lo miró a través de la multitud. Ese hermoso rostro que podía derribar ciudades aún tenía rastros de lágrimas en él, y sus ojos parecían estar llenos de locura, pero también de vacío. El viento soplaba, y sus ropas ondeaban con el viento. Parecía haberse resignado al hecho de que Chu Guanin vendría a matarlo. La palma de Chu Guanin también comenzó a brillar con una luz dorada, y Wisa volvió a aparecer. Con un estallido, envió su aura de espada volando frente a las bellezas, intentando bloquearlas. Con un golpecito de sus pies, su mirada se volvió tan aguda como una hoja nocturna como su espada perforada hacia Simei. Fue en ese momento cuando la senda del martirio bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Un pilar rojo de luz salió del suelo, y varios de los pilares de luz bloquearon repentinamente el camino de Chu Guanin. Alguien gritó, «Mira. Mira hacia adelante, es la secta del diablo». ¿Qué está pasando? El puente está creciendo, el puente va a ser construido. Al final, fue casi un grito, la puerta está a punto de abrirse. Simei se sorprendió. Volteó la cabeza para mirar y vio un resplandor de oro blanco esparcido desde el lugar de la muerte de Muyan. Se extendió desde el último paso y se dirigió hacia la puerta del reino del diablo con un impulso asombroso. La expresión de Chu Guanin cambió repentinamente, y después de la conmoción inicial, la cara de Simei se llenó de éxtasis. El camino del martirio estaba a punto de ser atravesado. El puente hacia el mundo de los humanos y los demonios estaba finalmente a punto de ser atravesado. Una voz cansada y vieja vino de detrás de la puerta del diablo y resonó entre el cielo y la tierra. Esa voz parecía tener alabanzas mientras decía perezosamente: «Hay un sacrificio de la raza de Dios en el camino del martirio». El sonido era demasiado fuerte, y todo el mundo a menos de 100 millas de la cima de la montaña podía oírlo claramente. Todas las personas que estaban luchando levantaron la cabeza y miraron hacia la parte de atrás de la montaña. La cara de Jian 11 se volvió de color blanco pálido. Por supuesto, no fue solo él. Todo el mundo sabía que la puerta del dominio infernal estaba a punto de abrirse. Por supuesto, continuó la vieja voz, la ley del cielo vendrá pronto. Cuando Su Majestad el Señor de los Demonios vio que usted había hecho un gran servicio al matar a los dioses, fue indulgente y le concedió la amnistía. Luego quitó el cuerpo del puente del escalón 29. Abre inmediatamente las puertas del infierno y permítenos volver a casa. ¿Qué? El sendero de la montaña en la cima de la montaña se convirtió instantáneamente en un desastre. El dueño de la villa, Ma de la Villa Flor de Durazno, incluso se sentó en el suelo y empezó a gritar: «¡Oh, Dios mío! ¿Qué debemos hacer?». Incluso había algunos cuyos rostros estaban cenicientos mientras se peleaban entre sí. ¿Viene pronto la ley del cielo? ¡Qué castigo! ¿Qué es la ley del cielo? Los tres, Sue Meng y los hermanos que estaban peleando con Ta Xianjun también estaban conmocionados. La mente de Sue Meng tembló cuando Ta Xianjun aprovechó la oportunidad para escapar de la trampa y volar por los aires. Sin embargo, Sue Meng fue reprendido por la fuerza y sintió una sensación de ahogo en su pecho cuando de repente escupió una gran cantidad de sangre. Cuando Ta Xianjun oyó la conmoción, miró de reojo con sus ojos escarlatas y miró a Sue Meng por un momento.
Su expresión era muy caótica, como si los recuerdos de su mente volvieran a enredarse, y el alma de su cuerpo también empezaba a torturarse y a matarse entre sí. Sue Meng, Mei Ansue blandió inmediatamente su espada como una ráfaga de viento, protegiendo a su hermano y a Sue Meng detrás de él mientras advertía en voz baja, «Cuidado». Sin embargo, Taxianju no tenía intención de seguir atacando. En vez de eso, de repente frunció el ceño, y su corazón se llenó de dolor. No. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? No sabía qué hacer, pero también estaba muy enfadado. Soltó un rugido, perdió el control, y rápidamente corrió hacia el denso bosque que había detrás de la montaña. Solo entonces Mei Ansue suspiró aliviada. Volviéndose, volvió a los otros dos y le preguntó a Sue Meng, «¿Cómo estás? No te preocupes por mí, vete al lado de Sisun. Cuéntale todos los preparativos que hicimos». Mei Ansue puso su mano sobre su muñeca y sacudió su cabeza. «Tu corazón espiritual está a punto de romperse. Necesitas curarte primero». Sue Meng dijo enfadado, «Ve rápido, ¿qué tal si yo voy primero? Ninguno de ustedes se mueve». Mei Ansue sabía que la situación era urgente, así que señaló a Sue Meng y le dijo a su hermano, «Hermano, ayúdale a recuperarse. Iré a buscar a Chuzonzi». Frente al camino del martirio, cuando el paso final fue completado, el camino entre el mundo demoníaco y el mundo humano finalmente fue terminado. Una mirada de ensueño apareció en los rostros de las bellezas. Casi todos temblaban y nadie se atrevía a dar un paso adelante. Ni siquiera Mei se movió. Después de un tiempo, se desconocía cuánto tiempo había pasado. Tal vez fue solo un instante, o tal vez fue tan largo que fue sofocante. La puerta del dominio infernal de repente retumbó y tembló. En un instante, las nubes volaron por todas partes, los vientos soplaron en todas direcciones, y los órganos en el mundo parecían estar jadeando por el aliento mientras producían estampidos apagados. Las extravagantes tallas de los demonios se separaron a la izquierda y a la derecha, y un resplandor carmesí surgió de los huecos. Chu Guanen solo sintió un aura aterradora de guerra y maldad brotando de la brecha. Fue el aura de la raza demoníaca la que impulsó la fuerza de las tres artes prohibidas. El dominio infernal se había abierto.